Hola, ¿cómo están? Buenas tardes aquí en México. Buenos días, buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Fíjense que del Parlamento Europeo los eh, le mandaron decir bueno, hicieron un comunicado para el gobierno de México por lo preocupante que es los asesinatos de periodistas desde que empezó su sexenio y hasta la fecha. Y los ataques constantemente a la prensa de todos los niveles, pero los que han muerto son los de bajo impacto, pero que afectan localmente a grupos de delincuencia organizada y demás. Entonces, me gusta ver varias opiniones a favor y en contra. Y el discurso, o sea, la comunicación europea fue muy clara en términos eh, políticos, en términos razonables, y diciendo, oye, ¿sabes qué? Tienes un problema y nos preocupa. Evidentemente hubo una respuesta del gobierno mexicano que sí tiene muy buenos asesores porque contestó contestó en mexicano, ¿sí? Contestó en mexicano, para empezar. O sea, este discurso no fue para responderle a los europeos, sino a los mexicanos. Que ya no somos una colonia, que etcétera, etcétera. O sea, cosas que pasaron hace 500 años, que además los putazos no se armaron como dijo, como se ha platicado en la historia, realmente los españoles no hubieran podido conquistar a los aztecas, porque eran 300,000 aztecas y tenían jodidos a todos los indígenas, y digo indígenas para diferenciarlos de los indios, porque una cosa es que y ni siquiera los españoles de ese tiempo, sino las personas que llegaron, que ahora pertenecen a la región europea, de España, de habla hispana, digamos, llegaron muy pocos, entonces se aliaron con los chichimecas, con los tlaxcaltecas, con cualquier cantidad de indígenas, o sea, de otras culturas diferentes a la azteca, porque los aztecas eran guerreros y con unos tamaños que estaban en lo que ahora es la Ciudad de México. Sí, básicamente estaban ahí, que eran 3 lagos, y ya no queda más que... Hablan del lago de Texcoco, donde se iba a poner el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que no, ya ni siquiera había lago ni nada. Y bueno, entonces escuchando a una eh, comunicóloga, dijo que el discurso de respuesta fue dado evidentemente para los mexicanos y para la gente de no muy alto nivel cultural, porque fue en esos términos, fue en términos que, digo, si aquí en México tenemos problemas para entenderlos los del centro, con los del norte, con los del sur, o sea, parece que somos de distintos países, y no, México tiene un territorio muy extenso y formas de hablar muy ricas, y hay cosas que son lo mismo pero no se dicen igual. Entonces, si eso pasa y contestan coloquialmente a los europeos, pues van a entender el español, en el mejor de los casos, de España, pero no el español mexicano. ¿Y por qué hizo esto el presidente? Ni siquiera fue el canciller Ebrard, sino el presidente López Obrador, que causó extrañamiento hasta en sus pares, y muchos pensaron que no había podido contestar algo tan básico con relación al lenguaje que utilizó en la respuesta. Y esto es porque le está llegando a las bases, o sea, a las personas de escasos recursos materiales, intelectuales, que tienen pues la primaria, tal vez la secundaria,
y que siguen teniendo este problema de, es que nos conquistaron los españoles. Ni madre, hubo un mestizaje, ¿sí? Y se murieron por la viruela la mayoría de los indígenas, desde México hasta la Patagonia, allá en Argentina, Chile y demás. Eh, y eso fue lo que nos mató. Entonces lo que está utilizando López Obrador es un presidente de México, es un lenguaje muy básico. Y yo no había que, o sea, sí me molestaba su discurso, porque era muy ofensivo y era políticamente incorrecto, pero eh, es muy fácil de llegarle a los mexicanos con un discurso así. Entonces, se da lo que se llama el efecto Dunning-Kruger, que es, bueno, si yo leo un libro, un solo libro en mi vida, yo creo en lo que dice ese libro. Y ya. O puedo leer 10 libros que hablen de lo mismo y voy a creer nada más en esos 10 libros. Pero yo recuerdo que mi hijo un día me preguntó que por qué tiene que estudiar química si a él no le gustaba. De hecho, tuvo que estudiar dibujo y le pudre el estómago el dibujo. Le dije, pues porque si no conoces todas las áreas de oportunidad que vas a tener para una carrera universitaria, ¿cómo vas a decidir qué carrera quieres? Pero si yo ya sé, pero no todos. O sea, puede ser que de repente nos demos cuenta que nos gusta la química y nos quedamos ahí para tener una carrera universitaria que pasa con muchos. Entonces, el lenguaje es muy básico del gobierno de México para los mexicanos, desde la trinchera del presidente, y ya nos tiene podridos, ¿sí? Entonces les decía, con este efecto de Dunning-Kruger, es que lo tengo anotado aquí, se da el efecto de que si yo estudio nada más un tema, o si soy monotemático, nada más voy a creer en eso. Y voy a pensar que todo lo demás no existe. Si yo estudio de diferentes temas, me voy a dar cuenta que los otros temas existen. Y si yo estudio mucho más de varios temas, me voy a dar cuenta que hay muchas más cosas de las que inclusive puedo percibir, ¿sí? A la gente no le importa cómo funciona un celular, lo que le interesa es que funcione. Y más o menos, yo recuerdo la computadora que compré por primera vez, el programa para dibujar, lo utilizaba yo en un 10% y estudié 3 meses y me aventé muchos años de aprendizaje de dibujo. Hay que saber dibujar para utilizar el programa este. Y ahorita el nuevo programa, si llego a utilizar el .005 del nuevo programa, del actualizado, pues va a ser un chingo. Realmente nos ha rebasado. Pero como ya no es de mi interés, sí sé que existe, pero yo puedo delegar ese trabajo en los dibujantes, que son más rápidos, son más ágiles y manejan mejor eso. Pero yo sé que existe, ¿sí? Yo sé que ya puedo decir, un plano que me llevaba 3 semanas, ahorita lo hacen en 3 horas, sin problemas. Y eso es lo que le falta a la mayoría de la población de México. Nos falta educación vertical, kinder, primera, secundaria, preparatoria, educación lateral, ¿sí? O sea, salirnos de lo que hemos visto generalmente, de lo que pensamos, de lo que hacemos cotidianamente, porque hay otro mundo allá afuera. Estaba escuchando a una mexicana que en Alemania pensaban que andábamos en caballos. A mí me pasó también cuando salí del país. Pensaban que yo andaba armado y a caballo y con sombrero. Y la verdad es que México no es así. México tiene muchas ciudades muy importantes y bueno, hay muchas que compiten con las mejores del mundo. Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, que es una megalópolis de 20 y tantos millones de habitantes que confluyen ahí cotidianamente. Entonces, cuando uno recorre
lugares, recorre mundo, recorre historia, recorre libros, recorre... Se va haciendo una idea más clara de lo que está pasando en el mundo y de lo que puede llegar a pasar. Yo les digo, ¿saben qué? Hay más que lo que vemos o lo que nos dicen en las noticias. O sea, hay que buscar más información para estar mejor en todos los conceptos de vida que tenemos, ¿sí? En todo lo que queramos hacer y demás. Entonces, por el algoritmo, a este episodio le voy a poner random, porque es una palabra muy utilizada en el Internet, que quiere decir, yo lo conocía como algo raro y ahora es como aleatorio dentro de este lenguaje de comunicación. Entonces, vamos a poner este título a ver cómo reaccionan y por favor investiguen más con relación a lo del voto a los mexicanos para ver si votan o no votan, porque desgraciadamente ya se hizo un relajo y podemos cambiar las cosas para bien de México. ¿Ok? Les mando un saludo, un abrazo, y nos vemos en el siguiente video.